Bien, pues buenos días. Me sumo a los agradecimientos que ya ha hecho Teresa, a los presentes, a los organizadores y también pues eso, quiero expresar mi satisfacción de que se haya puesto en marcha una plataforma por el reconocimiento del Estado palestino en España, ¿no? Bueno, yo creo que España, al igual que casi 50 países más, sobre todo la Unión Europea y de algunos países de América del Norte, está ante una disyuntiva. O reconoce a Palestina o sigue siendo cómplice. Esa es la cuestión. O reconoce al Estado palestino o tiene que asumir que es corresponsable de lo que está ocurriendo día a día, ¿no? El no reconocimiento internacional del Estado de Palestina hoy es una forma de complicidad con la ocupación, con las anexiones, con la Nakba continua, con el apartheid. Pero yo voy a partir del caso concreto español, ¿no? Porque a veces nos quedamos pues, en enunciados que son generales, que se podrían aplicar quizás a muchos otros países de Europa. ¿Qué podemos hacer desde aquí, desde el Estado español? Miren, en noviembre del año 2015, poco antes de las elecciones legislativas de diciembre del año 2015, el entonces secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez, declaraba: reconoceremos al Estado palestino cuando sea presidente del gobierno. 2015. Se trataba solo de una promesa electoral gratuita, efectista, para ganarse unos cuantos votos de más. Pues pronto hará 4 años, recordemos a partir de junio del 2018, que Pedro Sánchez es presidente del gobierno y todavía no se ha dado el paso. No tomó la decisión durante su primer gobierno ni en el segundo de coalición. La pregunta es, ¿ha cambiado de parecer? ¿Considera que ya no es necesario, que no es factible? ¿Ha sufrido, digamos, una imposición, digamos, de pragmatismo, ¿no? Una vez que ha llegado a la Moncloa? Bueno, vamos a dejar eso quizás para el debate, pero en todo caso yo creo que no puede terminar la legislatura sin haber dado el paso del reconocimiento del Estado de Palestina, ¿no? Partamos un poco de la situación. La situación de Palestina y que sufre el pueblo palestino es un cúmulo de anomalías y también en lo que se refiere al Estado, ¿no? Estamos en un sistema internacional de final del siglo XX, principio del siglo XXI, que se caracteriza por la estatalidad. Cualquier territorio del planeta está integrado en un Estado. Pero también hay situaciones anómalas, ¿no? Hay población que vive sin Estado, hay población que vive fuera del Estado, pero en todos los casos, desde el punto de vista jurídico, son anomalías que la propia comunidad internacional pretende, digamos, evitar, erradicar, superar. La figura mismamente de la apátrida, ¿no? Es un caso excepcional. Es un caso excepcional. Por otro lado, en el ordenamiento político convencional, ¿qué es un gobierno? Pues el gobierno es el representante, pues, de un Estado y de su población, ¿no? Y aquí nos encontramos con una nueva anomalía aplicada al caso de Palestina. Tenemos desde hace 18 años una autoridad que en la práctica funciona como un gobierno para la población palestina, con competencias muy limitadas, obviamente sin soberanía, y sin embargo no hay Estado. Ese binomio gobierno-Estado, nos encontramos que en el caso palestino, pues como que no se aplica. Es decir, ¿cómo que es eso de que hay un gobierno y no hay un Estado? Es una anomalía. Y consentir ese tipo de anomalías yo creo que es el meollo de la cuestión. Es decir,
No podemos ser cómplices de situaciones grises que permiten pues, la vulneración de derechos fundamentales, la anexión, el apartheid, como he venido diciendo, ¿no? La Convención de Montevideo, de 1935, sobre derechos y deberes de los Estados, establece los atributos que tiene un Estado. Un Estado es una entidad política que se caracteriza por disponer de un territorio definido, de una población permanente, pero sobre todo de tener soberanía. Soberanía. ¿Y soberanía qué es? Capacidad de autoridad, potestad para establecer normas, hacerlas efectivas. Y el cuarto atributo de la Convención de Montevideo dice que además los estados se caracterizan por ser reconocidos por los demás estados. No por los organismos internacionales, por los demás estados. Y eso es un llamamiento precisamente al objetivo de esta campaña. Nuestro objetivo es que nuestro Estado reconozca al Estado palestino como un igual, con sus responsabilidades, con sus derechos, porque reconoce su legitimidad. Yo creo que hay distintas razones para que España reconozca el Estado, de una vez, el Estado de Palestina. Algunas son históricas, que tienen que ver con España, otras son de orden jurídico y otras de carácter político. Empecemos por las razones históricas aplicadas al caso de España. España tiene razones históricas propias más que suficientes para haber dado el paso hace ya mucho tiempo. Quizás no sepáis que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene presencia consular en Palestina desde el tiempo de los otomanos. Desde el año 1853 España tiene un consulado en Jerusalén y nunca cerró sus puertas. Durante la Primera Guerra Mundial fue el único consulado abierto, de hecho se le puso el nombre de Consulado Universal, en representación de todos los países europeos. Representaba el conjunto de los países europeos durante la Primera Guerra Mundial, dado que España no participó en la contienda y el Imperio Otomano era una de las partes. España, como Estado, tiene propiedades en Palestina. Tiene una institución que se llama la Obra Pía de los Santos Lugares, que hace del Estado español propietario de edificios, tierras, monasterios, iglesias, y eso desde la Edad Media. Y España ha garantizado que esos bienes no pasen a manos del Estado de Israel. Ha protegido esos bienes hasta que se resuelva la cuestión de Palestina. España desarrolló una postura respecto a lo que ocurría en Palestina muy propia y particular desde los años 60, en el momento en que España entra en Naciones Unidas en 1955, hasta el día de hoy. Una posición relativamente estable, independientemente del régimen político, independientemente del partido que estuviera en el gobierno. Si uno ve el comportamiento de España en Naciones Unidas, apoyando pues, las distintas resoluciones respecto a la cuestión palestina, hay un viejo compromiso en las organizaciones internacionales por parte de España en cuanto a los derechos del pueblo palestino. España fue uno de los primeros países de Europa que recibió al presidente Arafat cuando era el líder de un movimiento de liberación nacional que para muchos era considerado una organización armada, no legítima y terrorista, en tiempos del presidente Suárez, ¿no? Fue el primer país en Europa Occidental que permitió la apertura de una oficina de representación de la OLP antes de que tuviera rango diplomático. Por lo tanto, hay una vieja tradición de compromiso desde antes del periodo democrático y desde después de la Constitución.
Cuando España establece sus relaciones con Israel, hace una cuestión totalmente atípica, y es que adjunta una declaración diciendo que el reconocimiento del Estado de Israel no significa ningún cambio en la política de España respecto al mundo árabe, a los países árabes, incluyendo la cuestión de Palestina. Como veis, hay un cúmulo de prácticas, de posicionamientos, que debería ser la base y la justificación también para una posición coherente y atrevida. España apoyó el inicio de las negociaciones políticas en la Conferencia de Madrid en 1991, acompañó las negociaciones bilaterales y multilaterales, estuvo dando apoyo financiero, pero también político, al proceso de Oslo, participó con el Cuarteto de Madrid también en distintas iniciativas para reencarrilar las negociaciones cuando éstas colapsaron después de Camp David II. España fue uno de los primeros países que estableció acuerdos diplomáticos de alto nivel con la autoridad palestina, incluso antes de que ésta se estableciera. Incluso antes de que ésta se estableciera en mayo del 94, España ya había firmado un acuerdo de colaboración con la autoridad palestina. España fue un importante donante de ayuda financiera, técnica, de manera bilateral, de manera multilateral a través de organismos de Naciones Unidas, a través de la Unión Europea, pero también a través de la sociedad civil española. España ha sido un importante donante de ayuda también a la UNRWA. Los palestinos, junto con los saharauis, son los principales, o han sido durante mucho tiempo, los principales receptores de cooperación española per cápita a nivel mundial. A nivel mundial, en cuanto a cooperación española. Además, en España hay una opinión pública favorable, que atraviesa todo el arco político, mayoritariamente favorable a los derechos y a las demandas del pueblo palestino. El Parlamento ha tenido un intergrupo por Palestina durante mucho tiempo, integrado por partidos de todo el arco parlamentario, ¿no? Además, España, el Estado español, ha ayudado a mantener la representación diplomática de Palestina durante mucho tiempo con recursos económicos, ¿no? Es decir, hay razones históricas más que suficientes para que España haya tomado de forma autónoma, independiente, pero sobre todo coherente, ¿no?, con lo que ha venido haciendo respecto al reconocimiento. Y la pregunta, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿No? Volveré sobre ello más adelante. Segundo punto, hay razones jurídicas para el reconocimiento. Los palestinos tienen derecho a un Estado propio. De hecho, formalmente los palestinos tienen un Estado. El 15 de noviembre de 1988, el Consejo Nacional Palestino, reunido en Argel, adoptó la Declaración de Independencia del Estado de Palestina. Es cierto que fue una declaración que luego se tradujo de forma limitada, porque ninguno de los atributos convencionales de un Estado, que ya he citado antes, según la Convención de Montevideo, se podían aplicar, pero supuso ir consolidando poco a poco estructuras de gestión política, de representación y, sobre todo, inició un proceso de reconocimiento bilateral por parte de muchos otros Estados. Una cuestión que se nos olvida. Israel puso como condición para venir a la Conferencia de Madrid de 1991 que los palestinos congelaran la estatalidad. Y la Organización para la Liberación de Palestina, confiada en que el proceso iba a dar algún resultado, congeló la estatalidad, pero no renunció obviamente a ella en el 91. Después del colapso del proceso de Oslo, a partir de 2010 los palestinos han reactivado la estatalidad como medio de autodefensa legítima y como decisión política y pacífica, además, en su proceso de construcción estatal. La estatalidad, de hecho,
es un derecho reconocido que forma parte de lo que en Naciones Unidas se han llamado los derechos inalienables del pueblo de Palestina. En la resolución 3236 de noviembre de 1974, hace ya tiempo, 74, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que los derechos inalienables del pueblo palestino eran fundamentalmente tres. Primero, el derecho a la libre determinación sin injerencia del exterior. Son los palestinos los protagonistas, son ellos los que tienen derecho a decidir. Libre determinación sin injerencia externa. Segundo derecho inalienable, el derecho a la independencia y soberanía nacional. Los palestinos tienen derecho a dotarse de un Estado. 3. El derecho de los palestinos a regresar a sus hogares y propiedades de los que habían sido desalojados y desarraigados. Y esto plantea una cuestión también muy importante que ya señalaba Teresa. El reconocimiento de un Estado palestino, soberano, viable, independiente, no es la solución, es parte de la solución. Porque hay 5,5 millones o más de palestinos que son refugiados y que tienen derecho a una solución justa que pasa por el derecho a regresar a sus hogares y recuperar sus propiedades. Además, la Asamblea General de Naciones Unidas dejó claro en 1974, ¿no?, que la consecución de los derechos inalienables del pueblo palestino era indispensable para la solución de la llamada cuestión palestina. Es decir, la estatalidad es indisociable de la resolución de la cuestión palestina o del llamado conflicto palestino. No se puede pretender una solución sin pasar por el Estado, aunque el Estado no lo resuelve todo. Es parte de la solución. Apoyar, por lo tanto, la realización del Estado palestino, de la soberanía efectiva, es una contribución a una paz justa. Y eso es lo que tenemos, yo creo, que entender y hacer que entiendan nuestros responsables políticos, ¿no? Sin autodeterminación, además, no se puede materializar ningún tipo de desarrollo real. Uno de los argumentos precisamente de muchos países europeos y de España, entre otros, es nosotros somos muy amigos de los palestinos, les damos un montón de ayuda, contribuimos a que no vivan con el agua al cuello. Cooperación sí, pero cooperación despolitizada no, porque entonces deja de ser parte de la solución para convertirse en parte del problema. Volvamos a otro referente legal, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1986, resolución 41/128. Estamos hablando de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos al Desarrollo. ¿Qué dice en su artículo 1 y su artículo 2? Es decir, piedra fundamental para cualquier estrategia de desarrollo. Es que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable. Artículo 2. El derecho humano al desarrollo implica la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación. No hay desarrollo sin libre determinación. Por lo tanto, se puede llenar a Palestina de ayuda, que al final a los europeos les cuesta poco. Eso no significa satisfacer un derecho fundamental e inalienable, que es el derecho a un desarrollo con justicia, un desarrollo autocentrado, un desarrollo con libre determinación. Y una cuestión muy importante que también se ha señalado en algún momento en las intervenciones anteriores es que la comunidad internacional tiene obligaciones. Obligaciones. No puede mirar para otro lado. De hecho, muchas resoluciones en Naciones Unidas, el propio dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro, del 2004, terminan diciendo una frase estándar, y es que los estados, los demás estados,
no pueden contribuir a la perpetuación de situaciones injustas. Tienen que actuar. ¿Y eso cómo lo hacen? Bilateralmente y a través de su política exterior en órganos multilaterales. Por lo tanto, hay continuamente un llamado a los estados, a los actores, ¿no?, para que no recurran a lo sencillo, que es cuando la Unión Europea tenga una decisión colectiva, pues nosotros nos sumaremos. No, los estados tienen la obligación de actuar en el campo a través de los medios en los que tienen competencias. Por lo tanto, hay una obligación del Estado, aquí hay una obligación del Estado español, de ser coherente, de aplicar lo que dice el derecho internacional, las normas, las resoluciones que ha votado y que han sido aprobadas. Una tercera razón, además de la histórica y de la jurídica, es la política. La estatalidad es un paso imprescindible en la resolución de la cuestión palestina o del llamado conflicto israelo-palestino, ¿no? Hoy, este híbrido que tenemos en Palestina, que es un casi Estado, ¿no?, porque es un Estado pero que no tiene soberanía efectiva, que tiene muchas limitaciones en materia de competencias, de control del territorio, etcétera, que además es extremadamente dependiente. Las autoridades palestinas están atadas de manos en muchas decisiones porque son dependientes. Dependientes de la ayuda, dependientes de compromisos a los que se han embarcado, etcétera. Esta situación es una anomalía que encubre la posibilidad de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos y, por lo tanto, acabar con esa anomalía, convertir el Estado palestino en un actor soberano, independiente. Es una forma también de garantizar una serie de elementos que son fundamentales. Reconocer o el reconocimiento del Estado supone permitir que los palestinos se doten de un instrumento político, jurídico, legal, legítimo, al igual que los otros actores en el concierto de las naciones. Es dar capacidad a los propios palestinos para hacer valer sus derechos, ¿no? Además, disponer de un Estado soberano contribuye a la vía política de la resolución de la cuestión palestina. Recordemos que los Estados, y así lo dice la Declaración de 1988, los Estados se comprometen a resolver sus disputas y diferencias de forma política y negociada. Lo dice la Declaración de 1988 de independencia del Estado palestino. El Estado palestino se compromete a resolver sus disputas, diferencias, por la vía política y negociada. Pero cuando no tienes Estado, ¿qué instrumento te queda? Cuando eres solo un movimiento de liberación nacional, ¿qué instrumento tienes? Pues tienes un instrumento. La resolución 3070 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoce el derecho de los pueblos colonizados y sometidos a dominación a utilizar todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada, para defender sus derechos legítimos. Por lo tanto, si se le cierra la puerta al Estado, ¿qué queda? ¿Qué queda? La resistencia, legítima y legal. Por lo tanto, los Estados que rápidamente condenan a quienes lanzan proyectiles desde Gaza y reivindican el derecho a la autodefensa de los israelíes, ¿no?, y al mismo tiempo impiden que el Estado palestino sea soberano, están en una plena contradicción. En una plena contradicción. Además, disponer de un Estado soberano, eficaz, contribuye a fortalecer el Estado de Derecho. El reconocimiento del Estado de Palestina supone dar garantías internacionales para el respeto de las reglas, de los derechos, entre el Estado y su población, entre el Estado y los demás Estados, y sobre todo da instrumentos para contener la política de ocupación, el apartheid, las anexiones y los demás hechos que todos conocemos, ¿no? La pregunta que nos quede es ¿por qué entonces España no da el paso? ¿Por qué España no da el paso?
Es una contradicción, porque España ha invertido esfuerzo político, diplomático, financiero, para construir un Estado. Lleva 28 años dando cooperación, haciendo state building, ¿no? Construcción del Estado. Y una vez que el Estado está ahí, no lo reconoce. Una contradicción evidente, ¿no? Por otro lado, España condena la ocupación, pero en la práctica no hace gran cosa para acabar con ellas, ¿no? En la práctica, ese bloqueo lo que hace es mantener, consentir, ¿no?, una situación de excepción. Hay una corresponsabilidad por parte de un país como España en lo que está pasando. ¿Qué argumentos utilizan o han utilizado los distintos gobiernos españoles, el anterior y el actual? Primero, es más constructivo esperar una posición conjunta de los miembros de la Unión Europea para reconocer el Estado palestino. Es una falacia. Primero, porque no le corresponde a la Unión Europea reconocer a los Estados. El reconocimiento es bilateral de los Estados. Segundo, un número importante de miembros de la Unión Europea han reconocido el Estado palestino. Algunos en 1988 o en los años posteriores entraron en la Unión Europea ya reconociendo al Estado palestino. Otros en los últimos años. Suecia no ha esperado que la Unión Europea construya un consenso. Y luego sabemos perfectamente que utilizar ese argumento es una forma eufemística de decir, esperen sentados. ¿Por qué? Porque, digamos, construir consenso en materia de política exterior en Europa es una tarea imposible. Sabemos perfectamente que entre los 27 no hay posiciones comunes. Por lo tanto, si uno se escuda, bueno, cuando haya consenso, seremos los primeros en reconocer al Estado palestino. Que no. Es que no tiene nada que ver. Eso es exclusivamente una pantalla, ¿no? Una pantalla que creo que tenemos que contribuir a echar abajo. Segundo argumento que utiliza generalmente, o han utilizado los distintos gobiernos españoles es, bueno, en la práctica los palestinos saben que estamos con ellos y esto no cambiaría sustancialmente nada. Seguiremos recibiendo a las autoridades palestinas, seguiremos dándole cobertura o apoyo diplomático en Naciones Unidas, saben que tienen a unos amigos, etcétera, en España. Esto no cambiaría nada. Sí cambiaría, porque contribuiría a que el número de países que esperan o que no han reconocido a lo mejor cambie. Contribuiría a que la Unión Europea se fuera escorando un poquito más. Sería un mensaje fuerte ante otros, especialmente empezando con Israel. Y sobre todo, cambiaría algo fundamental, y es que daría un poco de coherencia a la política exterior española. Un poquito de coherencia. Un diplomático español me decía que la diplomacia era el arte precisamente de gestionar la incoherencia. Bueno, pues me parece muy cínico, ¿no? Muy cínico, pero precisamente es lo que no podemos permitir en estos casos, porque hay violaciones, está la imagen de la periodista palestina recientemente asesinada, que muestran cómo eso tiene costes, esa incoherencia tiene costes, ¿no? Recordemos el caso de nuestra amiga Juani Ruiz, ¿no? Meses detenida, ciudadana española y palestina, ¿no?, que el gobierno español ha consentido que sea encarcelada por un régimen ocupante que además ha violado claramente la Cuarta Convención de Ginebra porque ha llevado a una persona detenida a territorio israelí, cosa que no se puede hacer en situaciones de ocupación. Y España ha encajado eso, lo ha encajado. Por lo tanto, sí que cambian las cosas. Coherencia, un poco de coherencia. La verdadera razón, y aquí a lo mejor hay un poco de especulación, ¿la verdadera razón cuál es? Yo creo que hay dos elementos. Uno es que en este país las autoridades se paralizan en el momento en que se les apunta con el dedo desde Israel y se les dice cualquier crítica a Israel es antisemitismo. Y ese es un discurso que tenemos que deconstruir entre todos. Criticar a Israel no tiene nada que ver con hacer críticas al judaísmo,
criticar a Israel es criticar al colonialismo. Punto. Por lo tanto, acabar con esa asimilación entre el antisionismo es una forma de antisemitismo. Segunda cuestión. España no tiene intereses duros, importantes, en materia económica, en materia migratoria o de seguridad con Israel. ¿Por qué Israel tiene tanta influencia? Pegasus. Y ahí lo dejo. Para terminar, el no reconocimiento creo que contribuye a mantener una situación anómala y es una forma de complicidad pasiva y muchas veces activa con la ocupación, con la anexión, con el apartheid. La anomalía que se vive en Palestina, una ocupación de larga duración, única, anexiones diarias, violaciones de derechos humanos sistemáticas, apartheid, no puede perpetuarse por la inacción de la comunidad internacional, empezando por los Estados, y esto implica también a España. Reconocer el Estado palestino es un pequeño paso, es un requisito necesario, pero no es la solución al conflicto. Quedan los refugiados y queda el apartheid institucional dentro de Israel con la población palestina del 48. Mantener una anomalía y un espacio de excepción no contribuye a acabar con la ocupación ni contribuye a una paz justa. Por todo ello, España debe dar el paso y reconocer una vez al Estado de Palestina. Muchas gracias.